Hola a todos, hoy iniciamos el módulo número 6 que corresponde a los ejemplos prácticos. Es aquí en donde aplicaremos todos los conceptos vistos a lo largo de todo el curso, tratando en forma de ejemplos reales la comprensión del cálculo y diseño hidráulico de un sistema contra incendio. Veamos el primer ejemplo. Aquí nos proponen que un sistema contra incendios para un edificio de departamentos. El edificio de departamentos cuenta con un sótano de parqueos, planta baja, 9 pisos altos y losa de cubierta. Por lo tanto, como medida de protección, el edificio deberá quedar cubierto en su totalidad por bocatomas equipadas. El área de parqueos además deberá de contar con un sistema de rociadores automáticos. Nos piden determinar 3 puntos. Veamos el primero, que es el cálculo de la reserva. ¿Sí? Primeramente se clasificará el edificio según la clase de riesgo. Como lo vimos en el capítulo o en el módulo número 2, tratamos acerca de las clases de edificaciones, viviendas multifamiliares, edificios, hospitales, entre otros. Aquí tenemos al edificio de departamentos, como lo pide el problema, ¿verdad? Edificios de departamentos. Entonces vemos el tipo de riesgos, que es liviano, ¿sí? También nos indican que va a tener un parqueo, que el tipo de riesgo es ordinario del grupo 1. Ese como primer punto. Ahora, se tiene que las bocatomas a instalar serán del tipo 2, cuyo caudal a considerar es de 100 galones por minuto, pero como son dos bocatomas funcionando simultáneamente, va a ser 200 galones por minuto, ¿sí? El área de cobertura por rociador y su densidad de aplicación está representada por la siguiente fórmula, es la que tenemos aquí en esta parte. Haciendo este pequeño cálculo nos da que el caudal de los rociadores es de 225 galones por minuto. Entonces, el caudal de bocatomas más el caudal de rociadores va a dar un total de 425 galones por minuto, que es la demanda de agua que va a exigir nuestro sistema contra incendios. Según la tabla número 11, nos indica que el tiempo que se prevé que estaría funcionando nuestro sistema contra incendios es de 60 minutos. Bueno, vamos a revisar la tabla número 11 para verificar si es cierto. Entonces, aquí nos indica, ¿verdad? De 200 a 499 es de 60 a 90 minutos. Entonces, estamos correctos, ¿verdad? Vamos nuevamente a las diapositivas. Y para finalizar, multiplicamos el caudal total que exige nuestro sistema contra incendios por el tiempo, que nos da 25.500 galones, equivalente a 96.40 metros cúbicos. Redondeando, se considera una reserva mínima de 100 metros cúbicos para el uso exclusivo del sistema contra incendios. Como segundo punto tenemos el cálculo de las redes. Para calcular los diámetros de la red que abastecerá el sistema de rociadores automáticos, se aplicará la siguiente fórmula, como lo vimos en los módulos anteriores, ¿verdad? El diámetro de la tubería va a ser igual a raíz cuadrada de 354, que es una constante, por el caudal, dividido para la velocidad, que se mide en metros sobre segundos. Si lo recuerdan, es de 6. Entonces, para calcular la presión requerida por un rociador se aplica la siguiente fórmula. Este para el caudal, este para el diámetro de la tubería, perdón, y este es para la presión. Entonces, K, que viene a ser el coeficiente dimensional dado para cada rociador, que por lo general es 5.6, y P, que es la presión. Se tiene que la cobertura máxima dada según la clase de riesgo es de 12 metros cuadrados, equivalente a 129 pies cuadrados. El número máximo de rociadores funcionando simultáneamente está dado en función de la siguiente fórmula. Haciendo el pequeño cálculo nos da 11.6. Como 11.6
no es un número entero, hay que redondearlo, entonces es equivalente a 12 rociadores automáticos. Una vez obtenido el número de rociadores, se puede obtener el caudal requerido para cada rociador, aplicando la siguiente fórmula: el caudal de rociadores dividido para el número de rociadores. El caudal lo calculamos hace un momento, que es 225, ¿verdad? Por medio de esta fórmula. Entonces reemplazamos aquí 225 galones por minuto dividido para 12 rociadores, nos va a dar un caudal de 4.26 metros cúbicos para cada rociador. ¿Cómo calculamos la presión? De la siguiente manera: la fórmula P, que es la presión, va a ser igual a caudal dividido para el factor o el coeficiente dimensional, que equivale a 5.6, todo eso elevado al cuadrado. Haciendo el cálculo, reemplazando, ¿verdad?, nos da una presión mínima de 11.2 psi. De la fórmula del diámetro se obtiene, valga la redundancia, los diámetros de las redes para el sistema de rociadores automáticos que se presentan a continuación, ¿verdad? Por ejemplo, hace un momento calculamos el caudal para cada rociador, que es 4.26 metros cúbicos hora. Entonces, por ejemplo, vamos al pequeño cálculo. Nos indican que para un rociador el diámetro de tubería va a ser de 1 pulgada. Comprobemos si es cierto. Entonces, hacemos la siguiente fórmula: 354 por el caudal, que es 4,26, dividido para la velocidad, que es 6, ¿sí? Todo eso sobre raíz cuadrada, y esto equivale a milímetros. Lo dividimos para 10 para convertirlo en centímetros, y lo dividimos para 2.54 para que se convierta en pulgadas, y dicho y hecho nos da 0.62 pulgadas, que equivalen a un diámetro de la tubería de 1 pulgada para alimentar un rociador automático. Se hace el mismo procedimiento para cada rociadores. Por ejemplo, en este caso, hasta máximo 12 rociadores abastece un diámetro de tubería de 2.5 pulgadas. Hace un momento vimos el cálculo del diámetro de la tubería para los rociadores. Ahora toca calcular los diámetros de la red que abastecerá a las bocatomas de incendios. Entonces se toma el caudal de 2 bocatomas funcionando simultáneamente, ¿verdad? Entonces el caudal de bocatoma, como antes lo dijimos, cada uno es de 100 galones por minuto, pero como son 2, va a dar 200 galones por minuto. Aplicando la misma fórmula de la que hicimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a hacerlo nuevamente para comprobarlo. Entonces 354 por 22,71 para un bocatoma dividido para 6, y esto es la raíz cuadrada, que nos da 36.60 milímetros. Lo dividimos para 10 para convertirlo en centímetros, y lo dividimos para 2.54 y nos da un diámetro de tubería de 1.44 pulgadas, que esto equivale a pulgada y media para abastecer un bocatoma de incendios, ¿sí? Y como tercer punto tenemos el cálculo del equipo de bombeo. Los parámetros de diseño a ser tomados en cuenta para el diseño del equipo de bombeo son dos, que es la presión y el caudal. Los caudales requeridos para el sistema ya han sido calculados anteriormente. Entonces tenemos que el caudal de la bomba principal va a ser igual al caudal de los rociadores más el caudal de los bocatomas de incendio. Entonces, reemplazando los valores, el caudal de rociadores era 225 más de la bocatoma, que era 100. Queda un total de 325 galones por minuto que debe tener la bomba principal. En cuanto a caudal, en cuanto a presión, tenemos que va a estar la presión estática más la presión por fricción, pérdida de fricción, que puede ser por los accesorios, las T, los codos, las válvulas, etcétera, que viene a ser 5 psi
más la presión del bocatoma. Entonces, reemplazando los valores, la presión estática 50 psi más la pérdida de fricción, que va a ser igual a 5 psi, más la presión de los bocatomas, que es 60 psi. Haciendo esta sumatoria nos da la presión que debe tener la bomba principal, será de 115 psi como mínimo. Bien, ahora veamos el cálculo del equipo de bombeo en cuanto a la bomba jockey o la bomba secundaria. También caudal y presión. Entonces, el caudal de la bomba auxiliar va a ser igual a caudal de la bomba principal por el 7%. Entonces tenemos 25 galones por minuto en cuanto a caudal. Y la presión va a ser la presión de la bomba principal más 10 psi. Esto lo vimos en los módulos anteriores. Si la bomba principal tiene 100 galones por minuto, la bomba principal va a tener 100 galones por minuto más 10. Entonces tenemos que la presión para la bomba auxiliar va a ser de 125 psi. Y en cuanto a presión para la bomba auxiliar, tenemos que va a ser la sumatoria de la presión de la bomba principal, que es 115 más 10 psi. Entonces, como resultado, tenemos que nuestra bomba auxiliar tiene una presión de 125 psi. Bien, espero que haya quedado el ejemplo número 1 claro, así que vamos con el siguiente. Nos indican que es un sistema contra incendios para un galpón de bodegas. Leamos. El proyecto está destinado al almacenamiento de artículos de vestir, de cuero sintético y lino, guardados en cajas de cartón. El proyecto cuenta también con un área administrativa de 2 plantas. Por lo tanto, el proyecto deberá contar con un sistema de rociadores automáticos y un bocatoma equipado que cubren toda la superficie. Hay que determinar 3 aspectos, como en el ejemplo anterior. Primeramente, el cálculo de la reserva. ¿Sí? Entonces, se clasificará primeramente la bodega según la clase de riesgo. Como vimos en el módulo número 2, ahí está la clasificación. En este caso, el área de bodegas tiene un riesgo ordinario del grupo 2, un poco abrasivo. El área de recepción y ventas tiene un riesgo liviano. ¿Sí? Se tiene que las bocatomas a instalar serán del tipo 2, cuyo caudal a considerarse viene a ser de 200 galones por minuto. El área de cobertura por rociador y su densidad de aplicación está dado por la siguiente fórmula. Reemplazando los valores y multiplicando esa operación nos da 300 galones por minuto, que es el caudal para los rociadores. Entonces se tiene que el caudal de bocatomas más el caudal de rociadores va a dar 500 GPM, según la tabla número 11, que ya la vimos hace un momento en el ejemplo número 1. Por lo tanto, 500 galones por minuto por 60 minutos va a ser 30.000 galones, que equivale a 113.4 metros cúbicos. ¿Sí? Cálculo de las redes. Para calcular el diámetro de la tubería para rociadores, usa la siguiente fórmula, como en el ejemplo anterior. Y para calcular la presión del rociador es la siguiente. ¿Sí? Veamos. La cobertura máxima para cada rociador según la clase de riesgos es de 9 metros cuadrados para riesgo ordinario y 12 metros cuadrados para riesgo liviano. El número máximo de rociadores funcionando simultáneamente será de 12 rociadores, ya que la probabilidad de que funcione un número mayor es casi nula. Entonces, como máximo vamos a tener 12 rociadores funcionando u operando simultáneamente. Los caudales requeridos para los rociadores a instalar serán: en cuanto al área administrativa y oficina, usando la siguiente fórmula, reemplazando los valores que calculamos en el paso anterior, tenemos que 225 galones por minuto dividido por 12 nos va a dar un caudal de 4.26 metros cúbicos hora para los rociadores que se encuentran en el área administrativa y oficina. Ahora, para el área de bodegas, tenemos que cada rociador
usará un caudal de 5.67 metros cúbicos hora. Ahora, para los rociadores que irán en el área de administración y oficina, se escoge un K de 5.6 y calculamos la presión. Entonces, reemplazando los valores, aquí Q equivale a 18.72 dividido para K, que es 5.6. Todo esto elevado al cuadrado nos va a dar una presión de 11.2 psi como mínimo. Ahora, para el área de bodegas tenemos que la presión de cada rociador va a ir con un K de 11. Entonces, el valor de Q equivale a 25 galones por minuto. Lo divido para K, que es 11, y lo elevo al cuadrado y nos va a dar 5.16 psi. Veamos, con la fórmula del diámetro de la tubería, en el área administrativa tenemos lo siguiente. Como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a hacer el cálculo para comprobar. Por ejemplo, si tengo 5 rociadores operando simultáneamente, entonces el caudal que voy a tener es de 21.3, que van a generar los 5 rociadores. Usando la fórmula del diámetro de la tubería, tenemos que 354, que multiplica el caudal, que en este caso, si son 5 rociadores automáticos operando simultáneamente, es de 21.3, dividido para 6, que es la velocidad de metros sobre segundo, raíz cuadrada de todo eso. Entonces nos sale que es de 35.44 milímetros. Lo dividimos para 10 para convertirlo en centímetros y lo dividimos para 2.54, nos da el valor de pulgadas, que es 1.39, o aquí lo pone, lo redondea a 1.40, que esto equivale a 1,5 pulgadas. Y así tenemos hasta máximo 12 rociadores, que nos va a consumir 51.12 metros cúbicos hora, y debe haber un diámetro de tubería mínimo de 2,5 pulgadas. Esto en cuanto a los rociadores del área administrativa y oficina. Ahora veamos para los rociadores que se encuentran en el área de bodega. Por ejemplo, lo mismo, si usamos 5 rociadores automáticos simultáneamente, tenemos que la demanda de caudal va a ser de 28.35. Haciendo, multiplicamos por 28.35 dividido para 6, y esto es la raíz cuadrada. Bueno, nuevamente 354 por 28.35 lo dividimos para 6. La raíz cuadrada de esto es de 40.90 milímetros. Para 10 para 2.54 y tenemos 1.61, que redondeándolo nos va a dar 2 pulgadas. Entonces, para los rociadores que se encuentran en el área de bodegas, en un caso que estén funcionando 5 rociadores simultáneamente, vamos a tener un diámetro de tubería mínimo de 2 pulgadas. Bien, ya vimos para los rociadores automáticos. Ahora veamos para los bocatomas. Para calcular los diámetros de la red que abastecerá a los bocatomas, se toma el caudal de 2 bocatomas funcionando simultáneamente. Aplicando la fórmula del diámetro de la tubería, se tienen los diámetros mostrados en la siguiente tabla. Por ejemplo, para un bocatoma de incendios, yo voy a tener una tubería instalada de 1,5 pulgadas. Si yo tengo 2 bocatomas de incendio funcionando simultáneamente, el diámetro mínimo va a ser de 2 pulgadas. Y como último punto tenemos al cálculo del equipo de bombeo. El equipo de bombeo estará compuesto de una bomba principal y una bomba auxiliar. Los parámetros de diseño a ser tomados en cuenta para el diseño del equipo de bombeo son presión y caudal. Como vemos aquí, para la bomba principal tenemos que el caudal de la bomba principal va a ser igual al caudal de los rociadores más el caudal de los bocatomas, como ya lo habíamos calculado anteriormente. Los rociadores equivalen a 300 galones por minuto y el bocatoma a 100 galones por minuto. En total, la bomba principal deberá abastecerme 400 galones por minuto en cuanto a caudal. Ahora, en cuanto a presión, tenemos que la bomba principal va a ser igual a la presión estática más la pérdida de fricción más la pérdida de bocatoma de incendio. Reemplazando los valores, estática es 10 psi, más
pérdida de fricción de 5 más la boca toma, que son 60. Como total, la presión que debe generar mi bomba principal va a ser de 75 psi como mínimo. Para la bomba auxiliar se requiere también caudal y presión. Veamos. El caudal para la bomba auxiliar va a ser igual al caudal de la bomba principal, que es 400 galones por minuto. Yo le saco el 7%, que equivale a 28 galones por minuto. Ese va a ser el caudal de mi bomba jockey o mi bomba auxiliar. Y la presión va a ser la presión de la bomba principal, es decir, 75 psi más 10. Entonces la presión de la bomba auxiliar va a tener un mínimo de 85 psi. Es así como llegamos al término de este módulo. Espero que los ejemplos dichos hace poco hayan quedado muy claros. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor me escriben. Yo estaré atento a sus comentarios.